Hola, buenas tardes. Con ustedes nuevamente, soy Elsie Núñez Carpizo y el programa que vamos a compartir con ustedes es el de Societatis. En primer lugar, queremos mostrar nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para estar con ustedes y comentar temas de interés social. En esta ocasión tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Flavio Galván Rivera, a quien le damos una muy cordial bienvenida y nuestra gratitud por aceptar participar con nosotros el día de hoy. Y le pido a la maestra Amparo Apolinar que nos dé una breve reseña curricular, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Pues el doctor Flavio Galván Rivera es licenciado maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia con sede en San Salvador, República del Salvador, así como en las universidades autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, Estado de México. Ha sido expositor en diversas materias como Derecho Constitucional, Fiscal, Registral, Notarial, Procesal, Civil, Familiar, Electoral. Ha sido presidente y secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado de la Sala Superior del mismo tribunal, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y bueno, es autor de diversas obras, entre las que se pueden destacar el concubinato en el vigente derecho mexicano, derecho procesal electoral mexicano, justicia electoral a 25 años de distancia, estudios, reflexiones y anécdotas, el diccionario electoral legal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en orden temático alfabético y estudios de derecho electoral sustantivo y procesal. Además, coautor de diversas obras en las que resaltan derecho procesal constitucional, tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, justicia electoral en el umbral del siglo XXI, elecciones y justicia en España y México, diccionario de derecho procesal constitucional y convencional. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Bueno, como ustedes han escuchado, el doctor Galván Rivera tiene una muy amplia experiencia en materia electoral y por eso vamos a conversar con ustedes el tema de las candidaturas independientes. Mi querido maestro, ¿qué entenderíamos? Porque ahorita parece que está de moda, ¿verdad? Y como que de la noche a la mañana está de moda lo de los candidatos independientes. En primer lugar, ¿qué es un candidato independiente? Y si realmente es una figura nueva o ya de repente la redescubren. Gracias, maestra Elsie Núñez Carpizo. Gracias por la invitación y felicitaciones por este tipo de programas. Mi reconocimiento al señor director de la facultad al impulsar o exigir, no sé cuál sea de los dos verbos, celebrar este tipo de actividades académicas que nos vinculan incuestionablemente, no solo con los alumnos, no solo con la universidad, sino fundamentalmente con la sociedad y a través de estos medios con el mundo completo, con todo el planeta, que es una de las finalidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Efectivamente, las candidaturas independientes no son cosa nueva. Si lleváramos el estudio al siglo XX, y solo hablo del siglo XX porque es cuando se empiezan a organizar los partidos políticos en México, los auténticos partidos políticos, no los clubs o las organizaciones políticas que ya conocíamos en el siglo XIX. A partir del siglo XX, en la ley electoral de 1911, de carácter federal, ya estaba prevista la candidatura independiente y, por supuesto, para todos los cargos de elección popular. En algún trabajo
hablé de un siglo de candidatura, un siglo dialéctico de candidaturas a cargos de representación popular, porque en esta ley se reconoce no solo a los candidatos de partido, sino a los independientes. Y con la ley electoral de 1946 viene a cambiar la historia y se establece el monopolio de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular. Monopolio que no habían respetado algunas entidades federativas, entre ellas Yucatán. Sin embargo, en 2012, a nivel federal, se da esta reforma importante al artículo 35, fracción segunda de la Constitución, para prever la posibilidad de que los ciudadanos sean postulados candidatos a cargos de elección popular sin que necesariamente sean propuestos por un partido político. Esto a mí me lleva a hablar de candidatos sin partido o candidatos apartidistas o candidatos ciudadanos, pero hago una triple clasificación: candidatos indígenas a cargos de elección popular en elecciones constitucionales. En el estado de Oaxaca, 417 municipios eligen a los integrantes de ayuntamiento por usos y costumbres. Y obviamente los candidatos son candidatos ciudadanos, son candidatos independientes. Los partidos políticos formalmente no participan. En Cherán, Michoacán, se lleva a cabo la elección de ayuntamiento también por usos y costumbres. Y en un municipio del estado de Guerrero, que en este momento no recuerdo el nombre. Así que aquí tenemos elecciones por usos y costumbres que están reconocidas por la Constitución de la entidad, por la legislación de la entidad, en la que no participan partidos políticos. Y tenemos otra especie de candidato independiente, que he denominado el más independiente de los candidatos independientes, que es el candidato no registrado, del que casi nadie habla, del que nadie se ocupa. Pero el contador González Torres, identificado como Dr. Simi en La Voz Popular, y él se autoidentifica así también, fue candidato independiente en 2006. Pudo hacer campaña, obtuvo votos, no los suficientes para ganar la elección, a diferencia de lo que tenemos en la historia de México. En 1998, en Santander, Tamaulipas, un grupo de ciudadanos integraron una planilla de candidatos al ayuntamiento de su municipio sin haberse registrado. Fue una mujer la que encabezaba ese grupo, ella en su calidad de candidata a presidenta municipal. Fue interesante ver cómo los ciudadanos votaron por ese grupo de candidatos no registrados y obtuvieron el mayor número de votos. La candidata a presidenta municipal, María del Rosario Elizondo Salinas. Su grupo obtuvo 1,890 votos. La planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 1,743 votos, de tal suerte que al haber obtenido el mayor número de votos, el grupo de ciudadanos no registrados obtuvo su constancia de mayoría y validez. El Instituto Electoral del Estado tuvo la estatura suficiente para reconocer que, estando prevista en la legislación del Estado la candidatura no registrada, porque esto está previsto en el formato de boletas, un espacio para que los ciudadanos anoten el nombre o los nombres de los candidatos no registrados por los cuales quieren votar. Estos votos son válidos y, al haber sido el mayor número, le dio el triunfo a los candidatos no registrados. No conforme, el PRI promovió su recurso de inconformidad
del que conoció la segunda sala unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas. Y los magistrados confirmaron la validez de la elección, confirmaron la validez del otorgamiento de la constancia de mayoría, y este grupo de ciudadanos, en su momento candidatos no registrados, rindieron protesta, asumieron el cargo y lo desempeñaron por el periodo constitucionalmente previsto. Ahora pareciera una gran novedad la candidatura independiente. Subsiste la candidatura no registrada. Y yo espero que no haya algún iluminado que quiera hacer campaña para candidato a presidente de la República o como candidato a presidente de la República, y lo que es peor, que el malestar social induzca a votar por ese candidato no registrado. Para mí no se le puede negar que los votos que tenga emitidos por los ciudadanos de manera libre y consciente valgan, y que el triunfo tenga que ser reconocido. El Instituto Nacional Electoral en 2016 cometió el error de decirle a un ciudadano que solo hay dos tipos de candidatos: el candidato postulado por partido político y el candidato independiente registrado ante el propio instituto federal o locales, en este caso el federal, o nacional como ahora es, contrariamente al sistema federalista que se supone debería prevalecer también en la materia. Este ciudadano que hizo la consulta indujo la respuesta, porque en su consulta les dijo: para mí existen tres tipos de candidatos: el candidato de partido, el candidato independiente y el candidato no registrado conforme a la legislación vigente. Y tenía razón, pero el instituto le contestó que solo dos. Y desafortunadamente la Sala Superior del Tribunal Electoral, en sentencia que dictó el 1 de junio de 2016, confirmó esta respuesta. Yo, como en muchos casos, emití voto particular, voté en contra diciendo que son tres especies de candidatos: el independiente, el de partido y el candidato no registrado. Este es un tema interesante que espero en otra ocasión nos lleve a una plática diferente. Los candidatos independientes de ahora devienen de la reforma constitucional de 2012. Ya pueden los ciudadanos postularse o autopostularse. Realmente el sistema que tenemos actualmente en vigor es anárquico. Para mí es una caricatura de institución jurídica. ¿Por qué? Porque a cualquiera que se le ocurra se puede levantar inspirado, obviamente atendiendo a la convocatoria, y decirle Instituto Nacional Electoral o Instituto Nacional Electoral por conducto de la Junta Local Ejecutiva en cada entidad o de la Junta Distrital en cada entidad, según se trate de aspirantes a candidatos a presidente, a senador o a diputado. Es distinta la vía de presentación de la manifestación. Se levanta inspirado y le dice: yo quiero ser candidato a presidente de la República. Anoche soñé que transformaba yo al país y que este se volvía un país de derecho, sin corrupción, sin impunidad, sin miseria. Va y manifiesta su voluntad de que quiere ser candidato, previa convocatoria, por supuesto. ¿Qué es lo que necesita este iluminado? Pues constituir una asociación civil. ¿Con qué estatuto? El que elabora el Instituto Nacional Electoral. Todos los que quieran ser aspirantes a candidato independiente tienen que constituir una asociación civil, y el estatuto modelo y único, establece la ley, es el que elabora el Instituto Nacional Electoral. Préstame el modelo de estatuto y voy a constituir mi asociación civil con 3 individuos: el aspirante a candidato, su representante y la persona que se va a hacer cargo de la administración
de los recursos económicos para toda esta inspiración. Con los tres constituye su asociación civil, va ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para registrarse como asociación civil, decirle la finalidad, para que pueda ser inscrito como integrante del Registro Federal de Contribuyentes, obtener su registro correspondiente y presentar la constancia ante el Instituto Nacional Electoral. Con estos elementos puede ya tener su registro como aspirante a candidato independiente. ¿Por qué? Porque primero tiene el instituto que revisar que satisface estos requisitos. Si los satisface, entonces le da la calidad de aspirante a candidato. Y ya como aspirante a candidato, tiene un plazo para poder obtener el apoyo de los ciudadanos de la República, para poder obtener el registro como candidato. Que aquí viene un tema interesante del que ahora muchos se están quejando. Los aspirantes a candidatos a presidente de la República deben reunir mínimo el 1% del total de ciudadanos que aparecen inscritos en la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto de 1917. Parecieran muchos. Son 866.593 ciudadanos. Pues sí, parecen muchos, pero yo propongo que este 1% se incremente a 3 o 5%, para que sea una participación seria, para que sea una aspiración y una participación pensada, con posibilidades no solo de registro, sino de triunfo electoral. Porque si esto no se hace así, pues entonces resulta que vamos, como decimos muchas veces, a la fiesta de la democracia. Y cada quien asume en la fiesta de la democracia el papel que quiere, la conducta que quiera asumir, en tanto sea lícita, en tanto no sea contraria a la moral o al derecho. Mi querido Flavio, Sí. voy a tener que interrumpirte, estoy encantada, ya me has dado opción de muchas inquietudes que en un momento te voy a preguntar. Le voy a dar paso a nuestra pausa y de inmediato a la maestra Amparo, que nos va a recomendar alguna película como es costumbre en este programa. Gracias, regresamos con ustedes. Se suspende porque hace... Correcto. Por acá seguimos. Pero aquí seguimos. Pero ahí Sí. un mundo nos vigila. Ah, bueno. Todo eso queda grabado, entonces esto puede uno bromear. No, si puedes bromear. Es un tema interesante lo que tú dijiste, está de moda. No, pero ya tengo alguna pregunta que El hacerte. número total de aspirantes, sí. Sí. Sí, yo lo tengo por aquí, 86 tengo yo para este año. Sí, para presidente de la 86 República. candidatos. 87. Ah, bueno, yo tenía 86. Sí, los 48, sí me acuerdo bien. 86 tenía yo. 87 y 48. Son los datos del Instituto Nacional. Sí. Tenía 86. 38 fueron los que, o 40. 48. No, originalmente. No, originalmente son los 87, Los que 86. cumplieron. Originalmente 40. 40, ¿verdad? Y ya después incrementó 40. Exacto. Es que hubo requerimientos. Ujú, Creo que a 37 les Lo requirieron. requirió. 38 fueron requeridos Sí. y solo 8 cumplieron. Sí. Sí, perdóname, me hice la pregunta. Pues te la voy a decir antes. Como tú dispongas, si quieres de sorpresa también. Ah, bueno, pues de sorpresa. Para que sea así.
Hace 2 o 3 semanas me entrevistaron de la revista Siempre, Hace 3. vía telefónica. Está más complicado, pero se publicó cuando. Hace 2 semanas. Mándale. Por Claro, favor, sí, yo me tengo encantará. el correo. ¿Tienes mi correo, mi teléfono? Incluso el WhatsApp se lo hacen a mí. Sí, perfectísimo. Si quieres te mando, si te sirve para el seminario, te mando los artículos que he estado escribiendo Por sobre favor, la materia. Se publican cada fin de semana. Sí, para que estemos atentas, porque sí, luego llegan, sobre todo chicos que quieren información para Sí. tesis, Ajá. Sí. Sí, no. entonces que les interesa. Y tú, si te interesaría también dirigir alguna tesis, No, no cuentes conmigo. Bueno, ya cuando llega una casi hacemos fiesta, porque se están yendo por los otros caminos. Regresamos con ustedes nuevamente y le paso la voz a la maestra Amparo. Gracias, doctora. Bueno, pues nuestra recomendación de la semana es la película que se llama El Candidato. Fue una película de 1972 dirigida por Michael Ritchie y protagonizada por Robert Redford. Fue ganadora de un Oscar al mejor guion original en ese mismo año. ¿De qué va la película? Bueno, pues nos cuenta la historia de Bill McKay, un joven abogado comprometido socialmente que se dedica a la defensa de los derechos civiles, a la asistencia legal y a la ecología. Un día es abordado por un astuto asesor político del Partido Demócrata y es convencido para postularse como senador en contra del titular republicano. Bill es el hijo de un exgobernador de California, por tanto ha vivido la política, sin embargo se ha mantenido siempre al margen, ¿no? Sin embargo es convencido por este asesor de que no tiene nada que perder y que, bueno, contra este titular republicano, pues posiblemente sea realmente el perdedor. Sin embargo, él lo ve como una oportunidad de poder expresar sus ideas en contra precisamente de la política vigente. Y bueno, pues una vez que decide aceptar, pues todos sus asesores arman una estrategia, tanto en medios de comunicación, en medios empresariales, para que tenga el mayor éxito posible. Y precisamente el discurso por los favorecidos, por los desfavorecidos y la visión honesta de la política desencadenan en una intención de voto inesperada. Esto es, los ciudadanos ven en él realmente una oportunidad de cambio y pues le dan el voto, ¿no? Y contra todos los pronósticos que se podían plantear, pues él resulta ganador. Sin embargo, al final la película nos plantea la pregunta, ¿no? Bueno, ya gané, ¿y ahora qué? Entonces es una muy buena opción. Gracias, doctora. Bueno, mi querido Flavio, estaba yo en esas inquietudes que me han surgido y sobre todo de esta diferencia entre los candidatos ciudadanos y los no registrados. Como bien nos has explicado muy claramente, estos candidatos requieren de llenar una serie de requisitos y hacer su procedimiento para ser aspirantes de candidatos. Pero si pensamos, por ejemplo, en una persona que dijera, bueno, pues son demasiados requisitos y yo no los cumplo, o en este momento ya están tan cerca las fechas que sabemos que ya concluyeron, pero puedo ponerme a hacer una campaña, a ver si me explico lo que te quiero decir, sin estar registrado y que al final las personas votaran por mí. Que sería el caso, por ejemplo, que ustedes seguramente en nuestro auditorio tienen en mente que en todas las elecciones hay votos para Cantinflas, ¿no? Creo que ya en esta ocasión ya no, pero normalmente había votos para Cantinflas. Entonces, esto se podría dar, es decir, si yo no cumplí los requisitos o se me pasó el tiempo, pero puedo yo tener actividad y invitar a los votantes y al final que me pusieran como un candidato no registrado. Definitivamente sí. Es, por supuesto, difícil y no es el caso de pensar en Pedro Infante, en Cantinflas, Juan Gabriel y otros más que espero estén descansando en donde deben. Y que el pueblo sigue pensando en ellos, obviamente, pero que no es un voto serio. Y lo primero que tiene que haber en un acto jurídico es seriedad jurídica. Cuando se vota por un candidato no registrado, que realmente represente una corriente de opinión, una forma de ser y de deber ser o de querer ser,
para mí que habría seriedad. Y les decía el caso del contador González Torres en 2006. Bajo el principio de libertad de actuación, un ciudadano que reúna los requisitos constitucional y legalmente previstos, que tenga la inspiración de hacer campaña y el dinero suficiente para hacer campaña, no tiene ningún impedimento para hacerlo. No puede hacer campaña en radio y televisión. Hay prohibición constitucional. Sí, pero hacerlo a pie, hacerlo en tierra, como dicen algunos de los políticos, incluso de población en población, como se hacía algunos años, no tiene ningún impedimento. Debe respetar las reglas de la moral y el derecho. No se puede financiar con recursos de procedencia ilícita. Pero si todo lo hace conforme a derecho, puede llegar al día de la jornada electoral, al 1 de julio de 2018, y obtener los votos de los ciudadanos. Alguien que pudiera ofrecer realmente una plataforma seria, creíble, transformadora, pudiera transformar el pensamiento de la gente joven y de la gente adulta. Estamos en la época de la incertidumbre para todo, y casi todos los pronósticos en los fenómenos sociales que hemos vivido, hemos fracasado al pronosticar un resultado. Y los ejemplos sobran a nivel mundial y de manera seria. Sí, no dudo que alguno de los 87 que en su primer momento manifestaron esta intención, o alguno de los 48 que cumplieron los requisitos finalmente y que están en esta tarea, que se dieran, ¿sí?, a la actividad de hacer campaña. No está prohibido. No tienen su registro como candidatos, pero pudieran hacer esta campaña. Obviamente, lo que es estrictamente conforme a derecho es que tampoco hubieran participado en este procedimiento de registro de candidatos independientes. Perdóname la expresión, pero creo que todo el mundo entiende la muy mexicana expresión de irse por la libre. Conforme al sistema normativo vigente, haciendo las cosas bien, hacer campaña y ganar. Y si gana, para mí se debe reconocer su triunfo. ¿Por qué? Porque son votos válidos. No hay ninguna norma que establezca que los votos emitidos por candidato no registrado sean nulos. Son votos válidos. Y el voto cuenta y se cuenta. Y en un sistema democrático, los ciudadanos son los que toman la decisión. Los servidores públicos solo somos eso, servidores públicos. Y los órganos del Estado solo son vía para que el pueblo pueda actuar. Pero el titular de la soberanía es el pueblo. Y si el pueblo designa como su presidente a un candidato no registrado, tenemos que respetar la voluntad popular. Y ese sería el que ocupara el cargo de presidente de la República. Claro, es en el sentir de la población y de los ciudadanos hay una actitud, diría yo, de simpatía hacia las candidaturas independientes. En algunas investigaciones que se han hecho, sondeos, el porcentaje es muy alto. El 70% de los ciudadanos estarían a favor de votar por un candidato independiente, que obviamente es un porcentaje muy alto, y un 60% considera que podría ganar, además. Creo que el ejemplo más cercano que tenemos es este de joven José Pedro Kumamoto en Jalisco, y que ganó en el Distrito 10 con sede en Zapopan, y que ahora está también como candidato independiente para ser senador. Pero bueno, no me quería yo referir a su actuar y esto mucho menos. Lo que quiero hacerte es la pregunta, porque en el caso particular de Kumamoto, su actuar fue fundamentalmente en las redes sociales, no en a pie y estar convenciendo. ¿Cuál va a ser la influencia o el papel que deben de desempeñar estos medios de comunicación?
Es un papel sumamente importante. Si volteamos la mirada hacia el norte de la República, vamos a encontrar el ejemplo de Obama, cómo llegó fundamentalmente por la actividad a través de las redes sociales y cómo estas redes han jugado un papel importante no solo a favor, sino también en contra. Sí, tiene muchas facetas que se tienen que analizar, que se deben explotar. Y además, aquí estamos en un lugar que pareciera como el mar en donde no hay soberanía de ningún estado, fuera del mar territorial, porque no hay normas que regulen la actividad en redes sociales. Yo he estado en contra de esta idea y emití muchos votos particulares en ese sentido. Para mí no importa el medio, lo que importa es la actividad. Si a través de las redes sociales hago campaña electoral, estoy haciendo campaña electoral. Y si esto tiene un costo económico, es un costo que se debe sumar a los gastos de campaña. Pero igual en redes sociales tengo que respetar las reglas de no insulto, ¿sí?, de no injuria, en fin, todas las reglas que se ocupan de la campaña electoral. No puedo decir, como dijo alguno de mis compañeros magistrados en sesión pública, las redes sociales son como el ágora actual, en donde libremente puedo decir lo que quiera. No, en ninguna parte, en un Estado de Derecho, en ninguna parte podemos decir lo que queramos. O a lo mejor en el baño de nuestra casa, estando solos, y podemos decir lo que queramos, tal vez. Pero ni ahí, porque estamos dentro de un núcleo social en donde está la esposa o la pareja en términos generales, en donde pueden estar los hijos, en donde la conducta tiene que ser igualmente moral y conforme a derecho que en cualquier otra parte. Las redes sociales para mí es un elemento sumamente importante. Es cierto, ahí está el ejemplo de Kumamoto, pero no solo el de Kumamoto. Si volteamos a Europa, vamos a encontrar también cómo ha influido las redes sociales en la difusión de formas de pensar y de formas de votar. De tal suerte que efectivamente en México, en el México de ahora, en el México del 1 de julio de 2018, seguramente la influencia y la consecuencia de esta influencia va a ser sumamente importante. Ahora todo el mundo trae un celular, todo el mundo puede mandar y recibir mensajes, por tanto la comunicación es inmediata. Ya no hace falta la televisión. Es más, tanto promocional inútil y sin contenido hace que muchas personas apaguen el televisor. Mi hija me preguntó un día, papá, ¿cuándo acabará de la transmisión de promocionales de los partidos? Le dije, ¿cuándo? Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, para poder prender la televisión. Sí, ¿por qué? Porque es molesto escuchar mensajes que no tienen ningún sentido. Esta parte también se tiene que reformar. En los medios sociales no tenemos esa molestia. No hay esa interferencia, la comunicación es inmediata, la respuesta es mucho más rápida y por tanto la información y las tendencias se transmiten con mayor velocidad. Yo creo que la importancia va a ser mucha. Ahora, en el caso de las candidaturas independientes, pienso que hay una sensación en la ciudadanía de inclinarse a estas candidaturas independientes porque hay un desencanto con los partidos políticos. ¿Cuál es tu criterio en relación a esto? Definitivamente para mí la candidatura independiente fue una válvula de escape y quizá por eso lo mal regulado que está, porque solo fue una forma de pretextar, darle cauce a la inquietud de la sociedad. No es un sistema que esté bien regulado, no es una institución que esté bien regulada. Decía yo hace unos minutos en cuanto a la asociación civil,
¿por qué constituir la asociación civil el día en que voy a ir a manifestar mi intención de ser candidato? ¿Por qué no pedir que sean organizaciones que estén formadas, que estén constituidas incluso con antelación? Organizaciones de ciudadanos que realmente tengan presencia en la conciencia nacional. Sí, hay muchos temas, pero efectivamente es una reacción de la sociedad, de los ciudadanos, en contra de los partidos políticos. Hemos escuchado en elecciones anteriores el movimiento anulacionista del voto. Ante partidos políticos nulos, voto nulo. Ante políticos nulos, voto nulo. El ciudadano, la sociedad, está harta. El señor presidente de la República ha hablado de ese malestar social, porque efectivamente hay un malestar social. Si vemos la consecuencia de los sismos de septiembre de este año, ¿qué es lo que se dibuja en el panorama nacional? Miseria e ignorancia. ¿Cuántos miles de millones de pesos necesitamos para reconstruir lo que fue destruido por la naturaleza? Pero también para construir lo que como país no hemos sabido construir en tantos años, más de 200 años de independencia. Me recuerda mucho la Constitución de Cádiz, su artículo 13. El fin del gobierno es la felicidad del pueblo. Decía más de 200 años de independencia, ¿y en dónde ha quedado la felicidad del pueblo? La Constitución, cuando establece que la soberanía reside en la nación y que todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, me pregunto que en dónde perdimos la brújula. ¿Por qué el gobierno no se ha instituido en beneficio del pueblo? De ahí una respuesta a la candidatura independiente. Sí, al final el descrédito o la falta de credibilidad de los partidos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Gracias. Entonces, el corte continuó hace 3 minutos. Muy bien. Te veo ojitos de sorpresa, Elsie. ¿No me habías escuchado antes? No, sí, estoy encantada, pues te conozco de hace No, pues, tiempo y seguí, sé de tu actuar, querido. Sé de tu actuar y reconocido además. Emití más de 1000 votos particulares en los 10 años que estuve como magistrado. Yo no sabía la contabilidad y no te llevo la estadística, pero sí sabía y conozco que en muchos casos te manifestaste en forma independiente y con un criterio jurídico, ¿no? Que al final eso es lo importante, porque parece que se pierde en el camino. Además la integración que había era mucho mejor de la que está ahora, con mucha pena, tengo que decir. Y por no hablar de otras instituciones que están nuestros colegas abogados, ¿no? Mándale el artículo que se va a publicar este fin de semana. Sí, No, porque Ese- le envío los últimos Sí, 3 no, que pero- estén relacionados con el tema. Excelente. Y el de este fin de semana, en cuanto esté publicado, Porque se eso lo envío. no sabes nada de su contenido. No tomo por sorpresa, Sí. muchas Bueno. veces le hablamos maestro. no, es que fíjate que, o sea, por eso te digo, y conozco tu actuar desde este tiempo y sé que eres hombre de una pieza, ¿no? Gracias. Entonces, cuando ven que las ridiculeces que están haciendo ahorita, te da coraje. Entonces, oye, pues no pareces abogado, de verdad que estudiaste para abogado, porque hacen unas cosas que te echas No, la señora Corte, como decía uno de mis maestros, está para llorar. no, da pena. Lo que acaban de decir de telecomunicaciones, No, te quedas sin derogar la tarifa cero y darle a ganar a Slim. Sí. No porque sea Slim, sino porque, ¿cómo le dices al legislativo? Tú no tienes facultades para legislar en esa materia, es del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Corte está legislando el motor del asunto. Pero ojalá lo hiciera bien. No, pues eso siempre. Ahí el Si lo meollo hiciera del bien, yo asunto. estaría de acuerdo. No, ese es el meollo del asunto. Sí. O sea,
se están legislando completamente y en todo, Sí. en lo que les llega, En todo y sin mal. ninguna distinción, o sea, es una vergüenza. Estoy leyendo, ¿no son abogados? O sea, si eres un abogado, Continúas en 10 segundos. si eres un abogado litigante, conoces tu asunto, ¿no? Claro. Sí. Estamos con ustedes nuevamente y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para otra sugerencia de película para que este fin de semana ustedes disfruten alguna de ellas. Gracias, doctora. Bueno, precisamente hablando de la importancia de los medios de comunicación, una película que aborda este tema es Todos los hombres del presidente, que es una película de 1976 dirigida por Alan Pakula y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman. Esta película se basa precisamente en el libro homónimo Todos los hombres del presidente, publicado en 1974 y escrito por Carl Weinstein y Bob Woodward, dos periodistas de The Washington Post que investigaron precisamente el escándalo que todos conocemos como Watergate y que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos. Esta película fue ganadora de 4 premios Oscar en 1977, al mejor actor secundario, a la mejor dirección de arte, al mejor sonido y al mejor guión. En 2010 fue incluida entre los filmes que preserva el Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. Y precisamente la película sigue toda la historia de estos dos hombres que investigaron el caso Watergate. No solo, ¿verdad?, todas las investigaciones que tuvieron que hacer, sino también buscar el respaldo de los directivos del periódico para dar a conocer toda la noticia. Es nuestra siguiente recomendación. Gracias. En este caso, y volviendo a nuestros comentarios del día de hoy de las candidaturas independientes, y con el número tan grande que se dio de las candidaturas independientes y que estamos en este momento en el proceso de que reúnan el apoyo del ciudadano que se requiere, y que ya nos has expresado tu pensamiento. Aquí me surge una pregunta. Si un candidato de estos aspirantes no reúne, sin querer ser negativa, ¿no?, es hipotéticamente, no reúne las firmas, ¿podría ser asumido por un partido político o hay alguna prohibición de la ley de que si trató de ser candidato independiente, luego no puede estar participando por un partido político? Es un tema complejo, Elsie. Sí, no hay prohibición, en tanto no sea candidato. Una vez que es registrado candidato independiente, ningún partido político lo puede postular como candidato. Sin embargo, si no alcanza este requisito o desiste, y es una hipótesis que desafortunadamente la realidad nos está dando fundamento para sustentarla. Voy a dar solo 2 o 3 datos. Margarita Zavala, hasta el día de ayer, al corte que hizo el Instituto Nacional Electoral a las 6 de la tarde, tenía 72.746 constancias de apoyo ciudadano, o 72.746 ciudadanos que la habían apoyado. Jaime Rodríguez tenía 64.885. María de Jesús Patricio, 22.340. Armando Ríos Peter, 16.240. Y Pedro Ferriz de Con, 13.555. Debería tener cada uno de ellos, a esta fecha, después de 22 días que han transcurrido, deberían de tener 158.884 cada uno. Entonces esto ya nos da idea de, claro, faltan varios días, yo espero que la actividad se multiplique, que los ciudadanos, si es que están interesados, despierten y se manifiesten, pero hay 3 de los 48 que tienen 3 firmas de apoyo. Uno tiene 4
otro tiene 5 y 3 no tiene ni una manifestación de apoyo. Por eso decía de la necesidad de una situación seria para que pueda participar realmente aquel, y cuidado, iba a decir, y lo voy a decir, aquel que tenga presencia nacional, pero cuidado, no vayamos a volver al caudillismo o al mesianismo o a alguna otra forma desviada de ser y de actuar. Porque si nos descuidamos y votamos solo con las vísceras, excluido el corazón, el 1 de julio de 2018, podemos vivir una sorpresa terrible. Espero que esto no dé motivo a otra película que tendrá que ser de terror, porque no podría ser de otra manera. Sí, la situación que estamos viviendo no es halagüeña, no nos está diciendo que vaya a triunfar la candidatura independiente, ni siquiera en la recepción del apoyo necesario. Hacía algunas cuentas de si los 48 pudieran obtener el 1% de apoyo ciudadano, ¿cuántos ciudadanos estarían participando solo en este apoyo? Serían 41.596.464. Si estos 41 millones de ciudadanos el día 1 de julio fuesen leales a su manifestación de apoyo y votaran por sus propuestos, el voto estaría pulverizado entre 48 con cada uno 1%. Pero si vota aproximadamente el 50 o 60% del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, entre 43 y en el mejor de los casos 50 millones de ciudadanos, ¿con qué porcentaje de votos estaría ganando el triunfador? ¿Qué porcentaje de votos representaría? Hemos estado viendo que normalmente los que triunfan con aproximadamente el 30% de votos, 35 en el mejor de los casos. De estos 10 millones de ciudadanos que no votaron por los independientes, que la tercera parte vote por el triunfador, algo así como 3 o 4 millones para obtener el triunfo, 4 millones de votos de 86 millones. Es una situación que nos debe poner a pensar. Claro, es una situación catastrófica que por lo que estamos viviendo ahora no se va a dar. Pero aún así, aun cuando el triunfador llegara con el 50 o 60% de votos de los ciudadanos, pues cuando menos el 40%, 4 de cada 10, no estaría votando. Si de esos 6 que votan, el triunfador tiene el 33%, pues serían aproximadamente 2 de cada 10. ¿En dónde queda la legitimación política? ¿Y en dónde queda el sistema de democracia representativa? El que representa a 2 de 10, ¿realmente está legitimado políticamente para gobernar al país? Sí. Son muchos los cuestionamientos, Elsie, que nos trae el tema de elecciones, ya no solo la candidatura independiente, que por lo que veo está perdida, va a ser un ejercicio ineficaz, solo el desahogo de algunos que, habiendo militado muchos años en sus partidos políticos, se han separado porque no tuvieron la oportunidad o no tienen la oportunidad de obtener la candidatura. Y entonces pues recurren a esta institución mal hecha, mal programada,
y peor practicada. La candidatura independiente no es la solución en un sistema democrático. Para mí, la solución es el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Pero tienen que empezar por dentro. Tiene que haber asepsia en los partidos políticos. Y tiene que haber un cambio de conducta en los políticos. Si seguimos con la política práctica, diaria, cotidiana que estamos viviendo de parte de los partidos y de cada una de las personas que participan en esta actividad, no sé si vamos a llegar a un régimen de anarquía, a un régimen de desorden. Yo espero que no. Claro, al final hay un desencanto, como decíamos, muy importante hacia los partidos políticos por una parte, pero para la otra, como bien dices, de los funcionarios, de los gobernantes, ¿no? Que tenemos actualmente los niveles más bajos de aceptación de una administración pública, lo cual es muy preocupante. Ahora, sabemos que el votante urbano y escolarizado es el que normalmente anula el voto o no asiste a este derecho. En este sentido, los jóvenes van a tener una participación muy importante. Y bueno, no voy a calificar la experiencia anterior en que votaron los jóvenes, pero con tu experiencia, ¿qué perspectiva tendrían los jóvenes y qué les podríamos señalar? Es decir, porque al final, como bien señalas, a medida que se acercan más a las elecciones, la persona piensa que con no ir a votar favorece o que anule su voto en el momento de ir a la urna. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad también que sobre todo el joven de alguna manera o no quiere saber nada o ya no se interesa, ¿no? Sí. Desafortunadamente a eso ha orillado el sistema que hemos vivido. Una de mis hijas se niega a usar incluso su credencial para votar. Para identificación tengo el pasaporte o cualquier otro documento. Su credencial ha caducado, no quiere renovarlo. ¿Por qué? Porque no creen en el sistema. Y esta es la forma de pensar de mucha gente joven, y no solo los jóvenes. Pero anular el voto no es la solución, porque anular el voto es un no voto, al final de cuentas. Claro, si encontramos un porcentaje altísimo de votos anulados, habría que pensar en qué hacer con la elección en donde los votos nulos sean más que los votos válidos, con independencia de la división de los votos válidos entre los candidatos que participen. No, yo creo que tenemos que hacer conciencia, despertar la conciencia de todos los ciudadanos jóvenes y de todas las edades, mujeres y hombres, todos, de que es necesario votar. Y si el panorama de candidaturas no es lo que quisiéramos, perdón la expresión, pero creo que debemos escoger por el menos malo. Y en estas circunstancias pensar en el país que queremos y exigir el cumplimiento de aquello a que se comprometieron en la campaña electoral y al presentar, al registrar su plataforma electoral. Pero sobre todo, y algo más sencillo, respetar y cumplir la Constitución, respetar y cumplir la legislación vigente, que las autoridades, quienes ocupan estos cargos de autoridad, ejerzan sus funciones, que no estemos en la situación comodina de cerrar los ojos, no ver y dejar pasar. No se puede actuar de esa manera. Tenemos la responsabilidad del mandato que el pueblo nos da y no podemos permitir el ambiente de corrupción y de impunidad que existe actualmente. Si tenemos que cambiar el panorama, tenemos que cambiar la actuación de todos. Todos tenemos que participar y debemos exigir. Y los que estamos en la parte del servicio público debemos asumir la responsabilidad de cumplir y de cumplir honestamente. Tratar de difundir valores éticos,
los valores morales que se han perdido. Parece que ahora lo contrario, bueno, me recuerda aquella canción de hace algunos años, de algunas décadas, para los niños, el mundo del revés. Estamos viviendo el mundo del revés, en donde el valor no vale, sino que el disvalor es lo que pretende ser la moneda de cambio y es lo que se pretende alcanzar para una vida cómoda, para el bienestar individual, con independencia de lo que pase con la sociedad, de lo que pase con el pueblo. En este sentido, pues yo tengo un ejemplo también cercano. Mi hija, una de mis hijas, perdió su credencial de lector, pues, era un poco renuente, yo hablo por teléfono, le hago una cita y allá vamos. Y cuando llegamos le pedían hasta testigos, entonces ¿sabes qué pasó? Se enojó y no la tiene tampoco, porque fue un desastre esto, porque la persona le dijo que una serie de requisitos que obviamente no llevábamos y no quiso regresar. Entonces yo también tengo un ejemplo cercano de que no tiene. Por eso me alegra que ahora hayan decidido que las personas que han sufrido eventos muy desafortunados pues se las den inmediatamente, ¿no? A ver si logramos que se las den. Iba a tocar ese tema porque pareciera una gran concesión de la autoridad. Si ya el Instituto Nacional Electoral tiene los datos biométricos de cada uno de los inscritos en la lista nominal de electores, todos deberíamos de obtener nuestra credencial solo con la huella digital o cualquier otro elemento biométrico que ellos pueden constatar. Entonces no es una gracia, es lo que deberían de hacer para todos, no solo para aquellos que viven, que están domiciliados en los lugares donde hubo desastre. Debe ser para todos los ciudadanos. Claro, y fíjate, aquí de los que somos dos tenemos ejemplos de que están renuentes con la credencial de elector precisamente por los requerimientos. O sea, realmente mi hija se enojó, ya ves, porque venir y complacerte, hasta testigos le pedían. Pues esto se nos ha ido muy brevemente. Mi gratitud eterna, Flavio, por acompañarnos. Nos has ilustrado, se ha puesto de manifiesto tu experiencia en estos temas tan importantes y los esperamos a ustedes la próxima semana en nuestro programa Societatis. Muchas gracias.